actividad, como les comenté, está referida al tema de epidemiología hospitalaria. Vamos a revisar algunos antecedentes, la definición de lo que es epidemiología hospitalaria, cuáles son los objetivos que se busca en el contexto de la epidemiología hospitalaria, qué actividades desarrolla el epidemiólogo en el hospital. Luego vamos a hablar de las infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a hablar de las precauciones de aislamiento y los riesgos laborales a los cuales van a estar ustedes expuestos el próximo ciclo cuando vayan al hospital, y ahí para que apliquen las medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para que no se contagien de tuberculosis, para que no se contagien de influenza, para que no se contagien de difteria, de COVID. El COVID hay, ¿no? En las últimas semanas ha habido una olita pues, de COVID. No hemos tenido COVID, han aparecido los casos. Ya el último coletazo de las enfermedades. ¿COVID qué tipo de enfermedades? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? ¿Qué comportamiento tiene COVID? Entonces, si en el examen le viene COVID, es una enfermedad que tiene comportamiento, ¿qué marcarían? Claves. Cíclico, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Sí. Me voy a preocupar si no saben. No voy a dormir, ¿no? Pero, ¿qué comportamiento tiene? Entonces revisen, cíclico no es, cíclico no es. Estacional. Se comportan. Esas cosas son las que tienen que, por les digo, aprender. Entonces, si yo aprendo los conceptos de por qué es cíclico y luego contrasto eso con la realidad, nunca me voy a olvidar. Y la idea, por eso les decía, de que vayan al establecimiento de salud es también eso, pues, ¿no? De que tengan la curiosidad de preguntar a sus profesores, cómo es el qué comportamiento, o sea, qué enfermedades hay ahora, profesor, y qué comportamiento, y eso nunca se lo van a olvidar. Pero si van a cumplir, a asistir, de verdad que, porque esas cosas tienen que hacer ustedes, no solo en epidemiología, sino en todo. La teoría, y luego lo ven en la práctica, y lo que uno lo ve en la práctica nunca se olvida. La teoría, a veces uno se olvida, no, si yo vi en el sitio tal enfermedad. Entonces recuerden, y eso es importante porque van a estar expuestos, y ahí vamos a ver cuáles son los mecanismos de transmisión de estas enfermedades, porque en razón al mecanismo de transmisión también vamos a prevenir la transmisión de las mismas. Entonces acá recordarles un poquito en relación a lo que son los antecedentes, cómo surge el tema de la epidemiología hospitalaria. La epidemiología hospitalaria surge como consecuencia, vamos a apagar la luz un poco, como consecuencia de la presencia de las infecciones. Y las infecciones en el ámbito hospitalario no son pues de ahora, ¿no? Las infecciones han ocurrido siempre. Y eso es lo que les estoy trayendo acá, las figuritas. Acá vemos a esta señorita Nightingale, que ella en la guerra de Crimea fue la que atendió a los heridos. Y cuando fue a atenderlos, vio de que las condiciones de salubridad eran pésimas, ¿no? Entonces ella ordenó primero la atención de los pacientes hospitalizados, mejoró las condiciones de salubridad en los lugares donde atendían a estos heridos de la guerra de Crimea. Dice la historia de que antes no existía enfermería, pues no, la enfermería era, digamos, la carrera en salud menos apreciada, y es con ella que se revaloriza, por eso que las enfermeras adoran a Nightingale, ¿no? Que es la dama de la lámpara. Luego tenemos también, acá vemos a una persona que se le amputó la mano, ¿no? Y ahí este señor Simpson, vio de que aquellas personas que eran amputadas y se iban a su casa tenían menos riesgo de infectarse que los que se quedaban en el hospital. Entonces él también dijo, el hospital es un lugar donde la gente se infecta, pues, ¿no? Y luego tenemos a este señor Semmelweis,
que observó de que las mujeres que eran atendidas por los que iban a ser futuros médicos tenían más riesgo de sufrir enfermedad puerperal que aquellas mujeres que eran atendidas por lo que se llama, por lo que eran denominadas las matronas, las obstetrices ahora, ¿no? Entonces él vio de que había mayor riesgo de que se infecten y consecuentemente se mueran por una infección puerperal aquellas que eran atendidas por los médicos que por las matronas, por las obstetrices. Y todos estos elementos han servido como base para que se instale este concepto de la epidemiología hospitalaria. Semmelweis describió pues acá en su documento, ya vamos a ver un poquito más adelante, qué es lo que hizo Semmelweis, ¿no? Él escribió este libro de la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, y él demostró de que en el lugar donde atendían los que iban a ser futuros médicos, había una tasa de mortalidad por infección puerperal de 12.11% en 1842. Entonces él pensando, dijo, deben ser algo que traen los estudiantes y dejan en las mujeres. Y eso debe ser transmitido por las manos. Por eso que instaló la higiene de manos. Y a partir con la instalación de la higiene de manos redujo esta tasa de 12.11% a 1.28%. Y él decía, pues no, ahora, ¿por qué decía que son partículas cadavéricas? Porque los estudiantes salían de sus prácticas de anatomía, lo de las necropsias que hacían, y venían a atender a estas mujeres. Entonces él decía, son las partículas cadavéricas, y al final se descubrió que era el estafilococo piógenes, que es el que produce la fiebre puerperal. Entonces, al entender que estas partículas cadavéricas que traían los estudiantes de medicina, en sus manos instaló lo que fue la higiene de manos. Y con esa simple técnica, que hasta ahora perdura, pero que lamentablemente a veces no lo practicamos, y como yo digo, espero que cuando ustedes estén en los hospitales se laven las manos, pues, y se laven las manos con la técnica adecuada y en los momentos adecuados que vamos a detallar ahora. Y con esa simple acción redujo la tasa de mortalidad de 12.11 a 1.28. Esto es lo que nos muestra ya esto analizado desde la perspectiva actual. Lo que nos están viendo, miren, nos dan hasta el valor del NNT de la higiene de manos. Aquí dice, los que han hecho los análisis, dicen de que el NNT de la higiene de manos es de 11. ¿Y cómo calcularon? Calcularon dividiendo la tasa de incidencia, ¿no?, antes de la higiene de manos y la tasa de incidencia después de la higiene de manos. Y ahí encontraron una diferencia de riesgos de 9.3, porque antes era 11.3, antes de que se lavaran las manos. Después que se instaló la higiene de manos, la tasa disminuyó a 2. Entonces, 11.3 menos 2, acá han sacado al revés, ¿no? Menos 9.3. La inversa de 9.3 es 11. Entonces, el NNT para la higiene de manos, calculada ya actualmente, porque esto no lo hizo, no hizo Semmelweis, ¿no? Ya los que han analizado cómo ha sido el comportamiento de la mortalidad antes y después de la intervención, para demostrar que la higiene de manos es una medida de prevención importante para evitar la muerte por fiebre puerperal, y que los culpables, eso tácitamente caía, o tácitamente se entendía que los culpables eran los médicos, pues, ¿no? Y ahí también tuvo un problema, pues, porque imagínense que nos digan, por la culpa de los estudiantes de medicina y de los médicos, se mueren las mujeres por infección puerperal, vamos a reaccionar. Y eso ocurrió. Ocurrió en el hospital donde trabajaba él, a tal punto que lo expulsaron, pues, ¿no? Porque el médico no podía aceptar
que porque no se higienizaban las manos se producían las muertes corporales. Con ese antecedente llegamos ya a la década de los 50 y que lo que genera la actualización, digamos, de estos conceptos al momento actual, la epidemia la epidemia por Staphylococcus aureus resistente a la penicilina en el ámbito hospitalario. Entonces, frente a esa situación, la Asociación Americana de Salud Pública, los programas del CDC, vieron la necesidad de implementar en los hospitales primero un cargo, ¿no?, para una persona de reconocida capacidad en la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Ese fue el inicio. Nos vamos, miren, hay problemas con las infecciones ahora llamadas asociadas a la atención de salud, en esa época infecciones intrahospitalarias, pues tenemos que hacer algo. Y para eso tenemos que, por lo menos, designar o encargar a una persona para que vea qué es lo que está pasando. Y ya posteriormente en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá incluyeron dentro del control de las infecciones al profesional de enfermería. Entonces así, primero fue un personal no médico con reconocida capacidad y luego ya se incorporó a la enfermera. Y ahora el tema de la vigilancia per se, porque la vigilancia de las infecciones es una vigilancia activa. La vigilancia de las infecciones hospitalarias, llamadas ahora infecciones asociadas a la atención de salud, es una vigilancia activa. ¿Quién realiza esa actividad? La enfermera. Todos los días las enfermeras van a los servicios de salud y comienzan a chequear y a ver cuántos pacientes están con catéter venoso central, con catéter urinario permanente, con catéter con ventilación mecánica, y van chequeando todos los días. Entonces, si se hacen todos los días, ¿qué tipo de diseño será la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud? ¿Qué tipo de estudio será? ¿Qué tipo de diseño será? Transversal, ¿no? No, pues, ¿qué será? Longitudinal, ¿no? Así es. Se va y se vigila todos los días. Y por eso que cuando se hace la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud, se puede calcular qué indicador epidemiológico. Entonces revisen, las preguntas van a ser así. ¿Ya? No les voy a decir, el estudio de corte, ¿cuál es la desventaja? Marque ABCD. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es vigilar todos los días, y si se hace vigilancia, si se hace seguimiento, ¿qué tasa se calcula? Nada. No sean tímidos, ¿qué tasa se calcula? Tasa de prevalencia, ¿no? ¿Sí? A ver, eso pues digan, fuerte, profesor, tasa de incidencia. Cuando ustedes dudan y el profesor dice algo, es que no están seguros en sus conocimientos. Y después decir, no, el profesor dijo que era tasa de prevalencia. Tasa de incidencia, estudios de cohorte, estudios longitudinales. Entonces, eso es lo que se hace todos los días. Y aquí lleva el comentario, que ahora esa parte de la vigilancia per se es el campo de las enfermeras. Y ellas, todas las enfermeras son especialistas, van a los servicios, ¿no? Ese es el fuerte en la parte epidemiológica a nivel hospitalario, como actividad de la enfermera. En los 70 se inicia en Estados Unidos ya recién la vigilancia de las infecciones nosocomiales. Miren, en el año 70 ya las infecciones se conocían desde el año 1800, ¿no? O sea, se habían evidenciado, mejor dicho, a través de una serie de acciones. Semmelweis ya nos había dicho. Y recién en el 70, en los Estados Unidos, se inicia la vigilancia de las infecciones nosocomiales. En la mayoría de los hospitales y de forma voluntaria. Quien quiera hacer, ya ellos lo hacen, ¿no? Y viene, como en todo sitio, la falta de financiamiento hizo que muchos abandonaran el programa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hizo un estudio. Fue este famoso estudio CENIC, que se dio a conocer, y estos resultados de este estudio se dio a conocer en los años 80. ¿Y qué nos decía? ¿Cuál fue el propósito de este estudio? Evaluar los programas de prevención y control de las infecciones nosocomiales en los hospitales de Estados Unidos.
era evaluar la actividad de vigilancia y control, 70 y 76, medir el cambio de las tasas de infección nosocomial desde esta época. O sea, ¿cómo cambió? Entre el año 70 y el año 76. Y que concluyeron que el 32% de las infecciones que habrían ocurrido en ausencia de programas bien organizados de vigilancia y control eran potencialmente prevenibles. O sea, dicho de otra manera, más sencilla, que la vigilancia previene hasta un 32% de las infecciones, solo por vigilar. ¿Y por qué? Porque cuando uno va a hacer la vigilancia, la persona que está atendiendo a los pacientes, frente a este hecho de sentirse vigilada, es que mejoran sus procedimientos para evitar las infecciones asociadas a la atención de salud. Dentro de ellas, una de ellas es la higiene de manos, una de ellas, ¿no? La otra es que se aplica de manera adecuada lo que se llama la técnica aséptica, que está referida a eso que les hemos mencionado. La técnica aséptica se utiliza cuando se va a poner un catéter venoso central. No es que yo voy y le pongo así. Técnica aséptica quiere decir que tengo que ponerme mi ropa estéril, tengo que usar mis guantes estériles, tengo que poner mi gorro, tengo que poner mi mascarilla, tengo que poner un campo estéril en el lugar que voy a realizar la acción, tengo que hacer la limpieza adecuada del área. Eso se llama técnica aséptica. La técnica aséptica no solo es lavarse la mano, ¿no? La técnica aséptica es todo lo que les he dicho. Obviamente incluye la higiene de manos, porque yo antes de ponerme los guantes estériles tengo que hacerme la higiene de manos. Después que me quito los guantes tengo que hacerme la higiene de manos. Entonces, la vigilancia potencialmente reduce un 32% la ocurrencia de infecciones. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, cuando nos sentimos vigilados, mejoramos nuestros procedimientos, no solamente para la higiene de manos, sino también cuando queremos poner un catéter urinario, un catéter venoso central, o queremos intubar al paciente. Sin embargo, solo el 6% de las infecciones estaban siendo realmente prevenidas por los programas existentes. ¿Qué traducía eso? Que no se estaba haciendo una buena vigilancia, porque la vigilancia potencialmente puede reducir hasta un 32%, pero en la realidad se encontró que solo se estaba controlando el 6% de las infecciones. Entonces eso también trae pues conclusiones y trae también recomendaciones para ir mejorando todas las acciones orientadas a la higiene de manos, a la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, que tiene que ver con el tema de uso de barreras, higiene de manos, profilaxis, etcétera, etcétera, que vamos a detallar más adelante. En América Latina la epidemiología hospitalaria está prioritariamente enfocada a la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud para su control y prevención. Y también, eso es la otra cosa, la vigilancia epidemiológica no solamente está referida a las infecciones, a las enfermedades infecciosas, sino también a aquellos problemas no infecciosos. ¿Y a qué nos referimos con ello? A los eventos adversos a fármacos. Y miren, qué importante, por eso yo digo, es importante y clave, nuevamente les reitero a ustedes, cuando sean médicos, que cuando vean alguna cosa que no marcha, reporten. Cuando no se hace eso, no se toman las medidas. Y ya ustedes han escuchado las consecuencias que han habido por no haber reportado oportunamente la ocurrencia del uso de ese suero hiperosmolar que condicionó la muerte de personas. ¿Por qué se murió más de una? Porque no se reportó oportunamente, pues, ¿no? Porque si se reporta, se da la alerta. Si se da la alerta, se busca el lote. Si se ve el lote, se inmoviliza el lote mientras voy estudiando, porque tampoco inmediatamente se tiene el resultado y dice, oye, le hemos puesto a este paciente este medicamento y ha reaccionado así. No, ¿qué medicamento es? Es tal medicamento. ¿Qué lote es? Ya, ese lote se inmoviliza. Esa es la función de la epidemiología. No es que contar y después, sí, se murieron 5 y hago la historia bonita epidemiológica. Esa no es la función de la epidemiología. Y la epidemiología hospitalaria juega un rol, como les decía, no solo en la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud, sino a estos otros eventos, como las reacciones adversas medicamentosas, también las caídas que ocurren en los hospitales,
Y también el otro elemento que son las famosas escalas que hacen, pues, los que son eventos adversos que no deberían ocurrir en un establecimiento de salud cuando se hace un cuidado adecuado de los pacientes. ¿Ya? Entonces, recordar que la vigilancia de las infecciones no son, la epidemiología hospitalaria no solamente de infecciones asociadas a la atención de salud, sino también los otros eventos como estos que estamos señalando. ¿Qué es la epidemiología hospitalaria? Es aquella que estudia ¿qué? Las causas. ¿Las causas de qué? De cómo aparecen los daños a la salud, cómo se propagan y cómo se mantienen. ¿Dónde? En un contexto hospitalario. ¿Cómo apareció? Entonces, ¿cómo apareció el brote? ¿Por qué apareció la bacteria que produjo también un brote en un hospital de Lima? ¿Cómo apareció? Luego, ¿cómo se propagó? Y si es que continúa con por qué se está manteniendo. Si tenemos respuesta a ello, vamos a cortar la cadena de transmisión. ¿No? Esta bacteria, ahorita se me ha ido el nombre, es una bacteria que se encontró también en un medicamento que se da a los pacientes de las unidades de cuidados intensivos para sedarlos mientras están intubados. Entonces, ahí también, por eso yo digo, ahí es clave los médicos que están atendiendo, porque si al médico se le pasa, lo que va a ocurrir es que van a transcurrir días, y el transcurrir de los días va a ser de que más de un paciente reciba, si es un medicamento, como en esta circunstancia, reciba también el mismo medicamento y se produzca el evento, ¿no? Hemos tenido así problemas con medicamentos, entonces hay que estar atentos. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes si son acuciosos cuando atienden a sus pacientes? Si yo voy a pasar la visita, ayer lo he visto al paciente mejor, y hoy día, viene un paciente con un problema que no compromete el estado neurológico y le pongo y le pasa algo con un suero, tengo que sospechar inmediatamente. Comenzar el análisis de qué es lo que ha ocurrido, porque eso no es lo usual, no es lo habitual, pues, ¿no? Y ahí viene ya la sospecha y la curiosidad que tenga el médico. Objetivos de la epidemiología hospitalaria: optimizar la gestión hospitalaria mediante el análisis oportuno de la información epidemiológica. ¿A qué se refiere eso? Optimizar la gestión hospitalaria. Eso también es importante, ¿no? O sea, información epidemiológica tardía no tiene sentido. La información epidemiológica tiene que ser oportuna, y ese es uno de los criterios que hemos hablado cuando conversamos de las características de la vigilancia epidemiológica, no la oportunidad. Porque información epidemiológica tardía no sirve, pues, porque no vas a contribuir a que cortemos la cadena de transmisión. Entonces, en ese orden de ideas, en el ámbito hospitalario, ¿cómo nos sirve la epidemiología? Nos sirve cuando nosotros hacemos la vigilancia de los casos y detectamos precozmente la presencia de una u otra patología. ¿Para qué? Para que se den las recomendaciones a nivel hospitalario y se extremen las medidas de prevención y control. Entonces, si detectamos pacientes con tosferina, pues tenemos que, conociendo los mecanismos de transmisión, vamos a dar las pautas. Y no solamente para proteger a los pacientes, sino para proteger a los trabajadores y para proteger también a los visitantes. Entonces, ese es el rol de la epidemiología en el nivel hospitalario. Al lograr esto, vamos a disminuir la morbilidad y la mortalidad, y también el otro objetivo es desarrollar investigación epidemiológica. Usualmente el desarrollo de la investigación epidemiológica se da cuando existen los brotes. Pues, ¿no? Yo les decía, el brote es una forma especial o un diseño especial de investigación epidemiológica, donde vamos a mezclar, ya también les hemos dicho, la descripción epidemiológica primero, y luego vamos a optar ya sea por un estudio de casos y controles, o vamos a optar por un estudio de cohorte. Dependiendo de qué, ya eso también tienen que saber, porque se les ha dicho, ¿cuándo hago yo un estudio de caso control en un brote? ¿O cuándo hago un estudio de cohorte en situaciones de brote? Eso se les ha mencionado, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con el número de casos que han sido afectados por el brote. Entonces, a propósito de esta clase, estamos haciendo repaso de las otras cosas también, ¿no?
¿Y para qué? Para llamarle la atención, que si no se acuerdan, revisen, pues no lean, porque son cosas importantes. Bueno, la epidemiología hospitalaria tiene interacción con una serie de disciplinas y áreas temáticas, pues, ¿no? Por ejemplo, con calidad de atención. ¿Por qué? Porque el área de calidad de un establecimiento de salud es el que tiene que implementar las recomendaciones que da la Oficina de Epidemiología. Esa es la función de las oficinas de calidad. Tiene que ver con el área de investigación. A veces tenemos que, hay dispositivos nuevos que ingresan, hay que hacer pues estudios de tecnologías nuevas. También con el tema del uso de fármacos, entonces tenemos relación con, en el ámbito hospitalario con farmacia. Y ya yo les ponía el ejemplo, ¿no? Se detecta un evento adverso, una reacción adversa medicamentosa, inmediatamente tenemos que contactar con farmacias para que se dé la alerta respectiva y se retire el medicamento del expendio. La otra relación que hay con farmacias, cuando hacemos el estudio de la prevalencia del uso de antibióticos también, ¿no? También. La otra, ella va a tener relación con el área de microbiología y biología molecular, el tema referido a lo mismo, a los mismos agentes patógenos, pero en el contexto de la resistencia antibiótica, ¿no? Salud ocupacional también tiene que ver epidemiología con el tema de salud ocupacional, aunque ya últimamente con la nueva ley que se dio, de la ley de seguridad y salud en el trabajo, esta área de salud ocupacional ya ha pasado al área de personal, y ahí es donde se hace el tema de la salud ocupacional. ¿Qué se ocupa epidemiología? De la vigilancia de los accidentes punzocortantes. Eso es lo que nosotros, y de los accidentes laborales, pues, ¿no? En general. Tiene que ver también la epidemiología hospitalaria con el manejo de residuos sólidos, que vamos a ver ahora. Es un tema que nadie le da importancia, pero es trascendental en el contexto de un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque si no hacemos un manejo adecuado de los residuos sólidos, vamos a generar varios problemas. Uno desde el punto de vista ambiental y otro desde el punto de vista de incrementar los riesgos en los pacientes y en los trabajadores y las personas que acuden al establecimiento de salud. Porque el tema de manejo de residuos sólidos tiene que ver con el tema de limpieza y desinfección. Entonces, si no se hace una adecuada limpieza y desinfección de los establecimientos de salud, el riesgo de que ocurra un brote de infección asociada a la atención de salud es elevado. Tiene que ver con la parte de informática médica también, porque tenemos que trabajar la parte epidemiológica con la parte estadística. Y eso también no se olvide nunca, ¿no? Una cosa es epidemiología, ya les he dicho, y otra cosa es estadística. ¿En qué se diferencia la epidemiología y la estadística? Que la epidemiología hace el análisis epidemiológico en términos de ¿qué? Primero de la triada epidemiológica, tiempo, espacio y persona. Y luego hace o plantea las hipótesis de acuerdo al comportamiento de la enfermedad o del daño correspondiente. Como han estado haciendo ustedes, muchos de ustedes he visto en sus exposiciones, me ha gustado de que no solamente se han limitado a comentar que en enero subió, la tasa era 5, en febrero bajó a 3, luego volvió a subir a 10, sino hicieron un análisis y luego plantearon qué posibilidades explicarían ese comportamiento de la enfermedad. Y eso es lo que se tiene que hacer. Por eso a mí me molesta eso, decir, profesor, voy a presentar la parte estadística, no, la parte estadística no quiero que presente la parte epidemiológica. Y ya hablamos de la parte de microbiología y biología molecular para ver el tema de la resistencia antibiótica, ¿no? La resistencia antibiótica, ustedes ya creo que las pasadas les comenté, y si no les comento ahora, toferina, en términos generales, vamos a decir a nivel nacional, en promedio, 40% de resistencia a acitromicina, que usamos para todo, ¿no? Desde la garganta, acitromicina. En México, pues nosotros somos los que vienen ondas, así fue con el cotrimoxazol también. Todo diarrea de cotrimoxazol, hasta que ya los microbios, los enteropatógenos ya eran resistentes en un 80-90, se dejó.
Cuando se deja, la sensibilidad mejora. Ahora estamos con el tema de torferina y la resistencia a la acitromicina. ¿Por qué recetamos para todo? Para todo. ¿Por qué? Porque primero es cómodo, pues, ¿no? No me refiero cómodo en términos económicos, sino en términos de su posología. Porque es una dosis al día, por 3 días, y ya está. Entonces a todo le damos, pero miren ya los efectos que tenemos. Entonces ahora, cuando tratamos a un paciente con tosferina y le damos acitromicina, tenemos que cruzar los dedos para que sea sensible, pues. Y si no, tendremos que usar las otras alternativas. Entonces ahí también otro mensaje para ustedes, pues no usemos antibióticos de manera indiscriminada. Por lo menos en pediatría, yo les he comentado, 70% de los pacientes que hacen un proceso respiratorio son virales. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a definir si le doy o no le doy antibiótico? Es lo que les hemos enseñado también, la historia natural de la enfermedad. Entonces, si vienen con un día de fiebre y la mamá me dice, no, pero tiene fiebre y yo le voy a dar antibiótico, tendré que explicarle, ¿no? Señora, hay que esperar, la historia natural de la enfermedad es así. Esperemos 3 días. Y si viene después de 3 días y dice, tiene fiebre, y yo lo examino y veo que su estado general es bueno, le digo, señora, o no hay sintomatología adicional, esperemos 2 días más. Y usualmente al 5.º día, en esos casos excepcionales, va a disminuir al 5.º día. Pero a veces viene y le damos el antibiótico y la mamá dice, no, el doctor es buenazo, porque yo lo llevé al otro doctor, me dio paracetamol. Lo llevé al otro, 3 días, le dio el antibiótico y al día siguiente ya no tenía nada. Historia natural de la enfermedad. Actividades que hace el epidemiólogo hospitalario, bastantes actividades, hace el diagnóstico situacional hospitalario, y ahí está el famoso análisis, el ASIS, el famoso ASIS. Entonces, cuando ustedes quieran saber, van a un hospital y quieren saber sobre el hospital, pidan el ASIS. Y en el ASIS no solamente van a encontrar información de los daños a la salud, van a encontrar también información, por ejemplo, cuánto dinero recibe ese hospital anualmente. Van a tener información, por ejemplo, de qué cantidad de personal existe trabajando ahí, cuáles son las especialidades, con el mayor número de personal. Van a saber incluso hasta qué volumen de agua tiene un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque en un análisis de la situación de salud se ponen todos esos aspectos. Van a saber, obviamente, de dónde vienen más frecuentemente los pacientes a ese hospital. Entonces, en el análisis de la situación de salud hospitalaria se contemplan todos esos aspectos, no solamente los daños a la salud. Luego, el otro componente es el tema de la investigación, y yo les decía, la investigación desde todos los aspectos, ¿no? Porque hay información epidemiológica que luego puede ser utilizada para hacer investigación. Pero fundamentalmente investigación en el contexto de los brotes, que es lo que menos queremos que ocurra. La otra actividad que tiene un peso súper importante es el tema de la vigilancia epidemiológica, y que nuevamente le reitero, la vigilancia epidemiológica no va a funcionar si no funcionan los clínicos. Si no hay la voluntad del clínico de reportar, no hay vigilancia epidemiológica. Obviamente asociado a ello laboratorio, pues, ¿no? Está el laboratorio para que pueda decirle también al clínico, decirle, mira, el paciente que tú enviaste sospechando que era tosferina, sí era tosferina. Pero el que tú decías que era COVID, sí es COVID. Y eso llena el ego de los que hacen la parte clínica. Bueno, ya ve, yo decía que, me siento contento. Y eso también es el rol que hacemos nosotros como epidemiología, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo le digo, yo soy pediatra que hace epidemiología. Entonces, me pongo también en el lado de pediatra, no solamente voy a llenar la ficha y pues no voy a saber qué pasó. Tengo que saber. Entonces le retroalimentamos cada vez que tenemos los casos, le decimos, mira, salió esto. Y eso contribuye a que también el clínico se sienta motivado a llenar la famosa fichita epidemiológica, a reportar los casos. Capacitación que hacemos también, capacitación en servicio, o hacemos capacitación también en el aula. Cuando ustedes hagan su internado y si llegan a ir a mi hospital,
o hacen su residencia en mi hospital, siempre todos los meses, el primer día útil del mes, hacemos nosotros capacitación a los que llegan. ¿Para qué? Para que no les echen la culpa. Pues cuando llegan y hay mal la segregación, dicen el residente, no el alumno, no el interno de la San Martín, él es el que ha tirado eso. Y usted tiene la culpa, me dicen. ¿Yo por qué? Porque usted no les ha enseñado, no les han hecho inducción. Entonces les hacemos inducción todos los meses, el primer día, a los estudiantes, donde les damos las pautas sobre bioseguridad y sobre la vigilancia epidemiológica que se hace en el hospital, evidentemente, ¿no? Ya no les hacemos una clase, como les hemos hecho a ustedes, de vigilancia epidemiológica, sino centrada a los problemas que son más frecuentes en el hospital y le mostramos la información que se genera gracias a esa vigilancia epidemiológica. Y luego la normatización, ¿por qué? Porque a partir de el análisis de la situación de salud se pueden sacar algunas normas para que se prevengan las infecciones en el ámbito hospitalario, ¿no? Por ejemplo, a partir de la CIS nos permite también a nosotros, por ejemplo, estructurar, digamos, decir cuáles son las prioridades de investigación en el hospital. Entonces ahí entra este concepto de normatización. O nos permite decir qué guías de manejo son prioritarias. Para eso nos sirve la información epidemiológica en el contexto de la normatización. Y llegamos al tema de las infecciones asociadas a la atención de salud. Antes era así, pues, ¿no? Infección intrahospitalaria o infección nosocomial. Ahora se llama infección asociada a la atención de salud. Y ahí les ponemos que no es lo mismo. O sea, ahora ya no podemos hablar en el contexto de las infecciones intrahospitalarias o las infecciones nosocomiales, sino en un contexto más amplio. Y esto en razón a esta situación que ha cambiado. Pues no ha cambiado, la atención ya no es solamente hospitalaria. Ahora hay pacientes que tienen patología crónica, adultos, niños, que van a su casa. En mi hospital, por ejemplo, a un paciente crónico con ventilación mecánica ha sido llevado a su casa porque ya no necesita más cuidados. Y en la casa va a tener menos riesgos de que haga una infección intrahospitalaria, una infección asociada a la atención de salud, ¿no? Entonces, esos pacientes también van a recibir de todas maneras atención. ¿Por qué? Porque tiene que ir alguien a evaluarlo. Además está con un dispositivo externo. Entonces, por eso que ha cambiado esta denominación. Ya no se habla de infección intrahospitalaria, nosocomial, sino infección asociada a la atención. ¿Por qué? Porque hay atención domiciliaria de personas, lo que les estoy comentando. Hay hospitales de día que operan hoy, ¿no? La mañana venga usted, señora, y le vamos a hacer su procedimiento. O a los niñitos, digo, les hablo de la parte pediátrica. Tiene un prepucio redundante, o una fimosis, entonces va en la mañana, le operan la fimosis y lo mandan a su casa. O tiene una hernia inguinal, viene en la mañana, lo operan, está en el día y a la tarde se está yendo a su casa. Esos pacientes también tienen que ser vigilados y son potencialmente pacientes que pueden tener infecciones asociadas a la atención de salud. Acá también consultorio médico donde se realizan prácticas mínimamente invasivas y esto de acá que hemos visto, ¿no? Varias situaciones complicadas, los centros de cirugía, quirófanos, ambulatorios, consultorios odontológicos que pueden generar infecciones asociadas a la atención de salud. Si voy donde un odontólogo y no ha desinfectado adecuadamente su equipo, puede producirme un problema de infección en la cavidad oral. O estas las cirugías estéticas, ¿no? Las cirugías estéticas hemos visto que ocurren a veces, incluso hasta situaciones fatales, ¿no? Por esa consideración es que ya no se habla de infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales, sino infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Y qué es una infección asociada a la atención de salud? Es una reacción adversa, ¿no? Entonces nadie tiene,
¿Por qué es una reacción adversa? Porque nadie va a un establecimiento de salud a infectarse. Entonces es una reacción adversa. Lo que sí debemos de tener en cuenta también en ese orden de ideas, de que esta reacción adversa puede ser producto de factores de riesgo intrínseco o factores de riesgo extrínseco también, ¿no? ¿Por qué? Porque las infecciones van a existir. Vamos a asumir de que se cumplen todas las medidas, se controlan todos los factores de riesgo extrínseco, pero si el paciente está multiinvadido, el paciente es desnutrido, el paciente tiene inmunosupresión, la probabilidad de que haga una infección asociada a la atención de salud está presente. Entonces, pero de todas maneras es una reacción adversa por la presencia de un agente infeccioso, sus toxinas, que ocurre aquí en un paciente en un escenario de atención hospitalaria o atención ambulatoria. Entonces, reacción adversa, ¿cuál es la condición? Que esté hospitalizado o recibe una atención adquirida durante la atención y que no estaba presente. Pues no dice, entró por neumonía al establecimiento de salud, ha estado mejorando y hace otro proceso. Entonces ahí hay que saber diferenciar también. Si la neumonía, por eso les decía, la historia natural de la enfermedad es importante, sobre todo para definir si una neumonía es o no asociada a la atención de salud. En el caso de infección urinaria es fácil, es fácil. En el caso de una infección del torrente sanguíneo también, pues si viene un paciente con neumonía, este paciente, como ha entrado en insuficiencia respiratoria severa, van a tener que intubarlo, van a tener que ponerle un catéter venoso, van a tener que ponerle un catéter urinario. Si ese paciente, después de 3-4 días, está mejorando su neumonía, me encuentro que tiene un cultivo de orina positivo, tengo que decir que esa es una infección asociada a la atención de salud de manera indubitada, ¿no? Y deseamos también, esto yo les decía también, que las infecciones asociadas a la atención de salud, en este caso, no solamente está referida a la ocurrencia de los daños que sufre el paciente, sino también a esto, a las infecciones ocupacionales, ¿no? Por eso les decía anteriormente, el área de salud ocupacional lo veía también en epidemiología, pero igualmente nosotros vigilamos este tema, las infecciones ocupacionales. ¿A qué nos referimos a esas infecciones ocupacionales? A eso que les he mencionado, ¿no? Que el trabajador, por no cuidarse, hace tuberculosis, por no cuidarse presenta tosferina o sufre un accidente punzocortante. A eso nos referimos con las infecciones ocupacionales contraídas, y cuando sufre un accidente punzocortante tiene la posibilidad de presentar hepatitis B, hepatitis C, VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una infección asociada a la atención de salud, aquella que no tenía y aparece en un entorno hospitalario o de atención ambulatoria, y que incluye también aquellas infecciones que ocurren en el personal de salud. Por eso que nosotros, cuando hacemos el reporte, reportamos todos los meses también, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis en los trabajadores. ¿Qué impactos? O sea, ¿por qué nos preocupamos tanto de las infecciones extrahospitalarias? Uno, primero, que produce muerte. O sea, el que hace una infección asociada a la atención de salud tiene más probabilidades de morir que uno que no lo hace. Asociado a ello van a ser los costos, porque si tiene una infección que no la tenía, voy a tener que darle más antibióticos. Va a tener que permanecer más tiempo en la institución. Y todo eso suma. O sea, eso es lo de menos, yo digo, ¿no? Lo peor es que su riesgo de fallecer va a incrementarse. Eso es lo más grave, ¿no? Y lo que ha ocurrido en el cuento, ¿no? En un establecimiento, ha sido público, pues, ¿no? Establecimiento de niños, 12 niños que se infectaron por una bacteria que estaba contenida en un frasco que se usa para sedar. Entonces yo le digo, 12 hemos esperado. O sea, si aparece ya, hay que ver cuáles son los factores que están condicionando. Entonces, si se identifica que es el medicamento, porque esta bacteria se reproduce, pues, en estos medicamentos, ¿no? Entonces se corta, pues. Pero han habido 12 y de esos han muerto 3, 4, creo, pues, ¿no? Entonces, que es lo más complicado, la mortalidad. Y para entender las infecciones asociadas a la atención de salud, tienen que recordar esto que hemos revisado, el tema de la famosa cadena de transmisión.
Cuando se cierra la cadena de transmisión, es lo que va a ocurrir. Entonces, conociendo la cadena de transmisión, nosotros vamos a poder intervenir, ya sea en el agente, ya sea en el modo de transmisión, ya sea en la puerta de entrada, ya sea en la puerta de salida, ya sea en el reservorio, ya sea en el huésped. Y para recordarles nuevamente a todo lo que hemos ido revisando, agente características, ya no les voy a decir que es virulencia, porque eso ustedes saben, ya no les voy a decir que es patogenicidad, porque eso saben. Dosis infecciosa tampoco, porque les hablamos, ¿no? La infectividad está dada por la dosis infectante, que es la dosis por la cual se va a producir la enfermedad. La antigenicidad. Entonces son conceptos que ya deben manejar, no se los voy a repetir. Y si me viene en el examen, no se sorprendan, pues no. Y yo entiendo de que eso ya estamos manejando. Entonces, cuando hablamos de la gente tenemos que ver estas características. Luego tenemos el reservorio, y ahí el reservorio tenemos que considerar, cuando hablamos de las infecciones asociadas a la atención de salud, de personas que tienen enfermedades infecciosas y dispositivos o equipamientos médicos contaminados. Entonces, personas con infección van a constituirse en reservorios, o aquellos equipos o dispositivos médicos que están contaminados. Ejemplo, termómetro. Ejemplo, estetoscopio. Ejemplo, un catéter que voy a poner venoso, un catéter urinario o un tubo endotraqueal contaminado. Entonces, esos son los reservorios. Por eso que se tiene mucho cuidado en el proceso de esterilización de esos equipos, ¿no? Concepto que nos dio ya de tema de esterilización fue el famoso Lister, que estaba también mencionado en una de las primeras láminas, ¿no? Y hay tres tipos de reservorios: personas enfermas, personas colonizadas y también los portadores. Y los portadores tienen un rol importante, pues, en la transmisión de las enfermedades. Por eso que es importante de que por lo menos cuando estemos enfermos usemos equipo de protección para evitar contagiar a los niños, porque a veces nosotros somos los que le llevamos las enfermedades a los niños, porque vamos con la infección respiratoria, vamos con el sincicial, vamos con la influenza, vamos con el COVID, y el niño vino por otra cosa, vino por una apendicitis y termina yéndose con una influenza. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque los trabajadores tampoco toman las medidas de prevención. O sea, no hay cosas, es verdad que a veces desconcierta, porque los trabajadores, estando febriles, con cuadros respiratorios, van a trabajar. Ahora digo, serán también las necesidades que existen, ¿no? Entonces ahí tenemos los reservorios, que pueden ser personas o pueden ser equipamiento médico contaminado. Entonces, eso ha cambiado un poco, ¿no? Ya, por lo menos en mi hospital, cada paciente tiene un estetoscopio. Antes era un estetoscopio, pasaba para todos, un termómetro pasaba para todos. Esas cosas han cambiado, ya van a ver ustedes, ya no se usa termómetros de contacto, ¿no? Se usan termómetros láser, entonces ahí se evita. Y los estetoscopios son individuales. Y si no son individuales, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es usar simplemente el alcohol. Con limpiar el diafragma con el alcohol se evita poder llevar el microbio de este paciente hacia el otro paciente. Puertas de salida son varias: respiratoria, digestiva, dérmica, geniturinaria. Y modo de transmisión, que esto tiene que recordar también, que hay transmisión por contacto, transmisión por gotas y transmisión aérea. Y van a ver ustedes que el modo de transmisión más importante en las infecciones asociadas a la atención de salud es el contacto. ¿A través de qué? De nuestras manitos. Y luego la puerta de entrada, que está referida a todo igual que la puerta de salida, y luego el huésped susceptible, con todas las características que les hemos dicho, con sus factores de riesgo intrínsecos y con sus factores de riesgo extrínsecos, ¿no? Intrínseco, lo que tiene pues el paciente, ¿no? Edad extrema, dice, recién nacido, bajo peso, anciano de 70, 80 años, edades extremas, tiene mayor riesgo, factor de riesgo extrínseco.
Inmunosupresión, evidentemente, ¿no? Un inmunosuprimido que está recibiendo un corticoide, que está recibiendo terapia inmunosupresora, tiene más riesgo de desarrollar. Alteración de las barreras naturales. Cuando le ponemos un tubo endotraqueal, estamos alterando las barreras naturales. La presencia de enfermedades crónicas y proliferativas, otros factores de riesgo. Luego tenemos factores de riesgo extrínsecos, y ahí están los dispositivos, todos los que les he mencionado, ¿no? Catéter venoso, catéter urinario, tubo endotraqueal. Los antimicrobianos también, cuando hacemos una utilización o un uso irracional de los antibióticos y empezamos, llega el paciente y le ponemos antibióticos de amplio espectro sin que lo necesite, se convierte también en un factor de riesgo. Y los corticoides, ¿por qué? Porque estos van a condicionar inmunosupresión. Pues ahí tenemos factores de riesgo intrínsecos y factores de riesgo extrínsecos, que tienen que ver con la ocurrencia de la infección asociada a la atención de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar nosotros? Básicamente son estos factores de riesgo extrínsecos, porque estos que son intrínsecos son no modificables. Bien, entonces hemos hablado que existen 3 modos de transmisión, ¿cierto? Transmisión por contacto, transmisión por gotas y transmisión aérea. Entonces vamos a hablar ahora de la transmisión por contacto. Puede ser directo o puede ser indirecto. Directo, como dice ahí, por sangre, a través de las lesiones dérmicas, a través de las mucosas. Directa, persona a persona, gotas, y esta transmisión por contacto indirecto a través, y acá aparece este concepto, ¿no? La transmisión por las manos, que es el mecanismo de transmisión más importante en el contexto de las infecciones asociadas a la atención de salud. También dispositivos de atención que no son adecuadamente esterilizados o desinfectados. Juguetes, antes había la costumbre, ¿no? Aparece ahí juguetes, como yo les digo, como yo hago la parte pediátrica, siempre me acuerdo de mis pacientes pediátricos. Había la costumbre de que los juguetitos se los compartían, pues, ¿no? O sea, jugaban chiquito y se lo pasaban al otro. No había ni idea de que a partir de ellos, si estaba con rotavirus, se lo iba a pasar al otro, o si tenía sincicial respiratorio, se lo iba a pasar al otro paciente. Ahora eso no está permitido. Los juguetes son individuales, ¿no? Para los niños que pueden jugar. Instrumental también, instrumental que no está adecuadamente desinfectado, y la ropa también, ¿no? Todavía hay dudas si la ropa, esa ropa que usamos, ustedes que vienen que cuando ya estén en la universidad se van a ir a comer con la ropa de trabajo, se van a ir al supermercado y después van a ir a atender a los pacientes. Bueno, eso todavía está en interrogante, ¿no? Si la ropa juega un rol importante en la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud. Pero eso ha cambiado. En mi época nadie podía usar la ropa de médico fuera del ámbito hospitalario. Pero ahora no, pues ya con los famosos scrap que tienen ustedes, yo veo a gente que va hasta el supermercado a hacer sus compras, pues, lo cual no está bien, ¿no? No está bien. Por los riesgos que involucran para el paciente y también para ustedes, porque si está en duda, ¿no? Yo digo, todavía está interrogante la ropa como un medio de transmisión, pero también, así como yo puedo llevar los microbios al hospital, puedo llevar del hospital a mi casa. Entonces no es una buena práctica utilizar la ropa del hospital en la casa, pues, ¿no? La ropa del hospital debería quedarse en el hospital. Es más, dan las recomendaciones incluso que la ropa hospitalaria debe ser lavada por el hospital, ¿no? El hospital debe encargarse del lavado de la ropa. ¿Cómo se transmiten los patógenos por las manos? Es así. Los microorganismos están presentes en la piel del paciente o están en sus objetos inanimados, en su mesita de noche, en su teléfono, en el parante del suelo fisiológico. Una vez que viene un trabajador de salud, personal de salud, en este caso era un médico, ¿no? Que le está tomando el pulso,
se va a llevar los microbios de este paciente en sus manitos. Y los microbios tienen la posibilidad de reproducirse, pues, ¿no? Y de sobrevivir. Entonces, el trabajador de salud, si se realiza una higiene de manos inadecuada, o peor todavía, omite, o indicamos un agente antiséptico inadecuado, lo que va a hacer es que queden estos microbios en su mano. Esta pseudomona de este señor se la va a llevar a este pobre señor que no tenía la pseudomona. Él examina, se coge sus pseudomonas, no se lava bien las manos, va acá, examina al otro paciente y le deja la pseudomona. Y así es como se producen los brotes, pues, cuando no cortamos la cadena de transmisión. Pues en ese contexto nuestras manos son un medio importante en el ámbito hospitalario de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y ya eso nos lo decía quién, Semmelweis, pues, ¿no? 1854, si no me acuerdo, 1852, donde nos decía de que las manos son las que transmiten la fiebre puerperal y por lo tanto hay que lavarnos. Y desde esa época seguimos hablando de la higiene de manos y todavía tenemos problemas en el tema del cumplimiento de la higiene de manos. ¿Y por qué debemos lavarnos las manos? Porque en nuestras manos existen bacterias llamadas de la flora residente, que son microbios que están ahí y que son buenos. ¿Por qué? Porque estos microbios luchan con los microbios malos, porque hacen competencia por los nutrientes en el ecosistema. Entonces tampoco es que hay que eliminar, no, esos microbios son buenos, tienen que estar, porque son los que nos protegen. Lo que sí, si no hacemos una higiene adecuada, hay microbios de esta flora, ya están leyendo ahí todos los microbios que existen, hay microbios que pueden producir infección asociada a la atención de salud. ¿Qué microbio usualmente está relacionado? Estafilococo epidermidis. En mi época, cuando aislábamos un estafilococo epidermidis en un paciente, decíamos, no, eso es contaminación de la piel del paciente. Los estudios han demostrado de que estafilococo epidermidis también puede producir infección asociada a la atención de salud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que hacer la parte del correlato clínico. Si yo tengo un paciente en buen estado general, que le tomamos porque hizo una fiebrecita, le encuentro un estafilococo, pero luego veo que su evolución es adecuada, no voy a decir que el estafilococo le produjo la enfermedad. Pero si hay un correlato entre el estado general y la presencia de estafilococo, tengo que asumir de que ese microorganismo de la flora residente le está produciendo la enfermedad. Y como dice acá, es el que menos frecuentemente está asociada con infección. Pero no quiere decir que no produce, sí produce, ya les dije que microbio. Y luego tenemos la flora transitoria, que es la que hemos cogido agarrando a un paciente, a otro paciente, que no nos lavamos las manos y que son los que sí están involucrados en la ocurrencia de infecciones asociadas a la atención de salud. Y son todos estos que van a encontrar cuando hacen la revisión de infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Qué microbios son los que producen? Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia coli, Serratia, gram negativos, enterococos, esos son los que aislamos. Y luego los raritos que van apareciendo, van apareciendo pues así, por ejemplo, dentro de los hongos, cándida, usualmente cuando hay una infección por cándida encontramos cándida albicans, ¿no? Pero ahora hay una cándida llamada cándida auris, que es una cándida rara y que es altamente virulenta, ¿no? Entonces van apareciendo ese tipo de microorganismos. Estos son los microorganismos que más frecuentemente se aíslan en el contexto de las infecciones asociadas a la infección de salud. También hay otros microorganismos que se transmiten por contacto. Y ahí está este microbio llamado virus sincicial, este es enterococo resistente a vancomicina. Este es terrible. Esta es una bacteria multiresistente, el enterococo resistente a vancomicina. Si hay eso, hay que preocuparnos en el hospital. ¿Por qué? Porque tiene un alto potencial de producir brotes. Entonces ahí inmediatamente hay que actuar en estos casos. Luego hay bacterias entéricas que se transmiten también por contacto, evidentemente Clostridium difficile y Shigella. Este Clostridium, por ejemplo, aparece cuando hacemos un uso excesivo de antibióticos.
Entonces comienza a proliferar esta bacteria y esta bacteria es complicada porque produce una serie de problemas en el aparato digestivo. Shigella, y dentro de los virus que se transmiten por contacto está hepatitis A, rotavirus, este virus que han escuchado seguro bastante, el virus sincicial respiratorio, el virus para influenza y el virus enterovirus. Y hay otros agentes como difteria, virus, herpes simple, la pediculosis, la carosis, la furunculosis, estafilocosis, el impétigo, los abscesos, las celmitis, pueden ser transmitidas por contacto. Y cuando hablamos de contacto, nuevamente digo, son nuestras manos, son nuestras manos. Luego tenemos, vayan recordando bien lo que estamos hablando. Transmisión por contacto, transmisión por gotas, luego vamos a hablar de transmisión aérea o aerógena. ¿Por qué? Porque en razón a ello vamos a aplicar las medidas de prevención. La transmisión por gotas, allá, este es contacto directo. ¿Qué tienen que recordar de esta lámina? Que para que yo me infecte con un microorganismo que se transmite por gotas de fluye o por gotículas, debo estar a menos de 1 metro de distancia. Entonces, cuando ustedes están en la emergencia, usen siempre su equipo de protección respiratoria, siempre. Cuando están en el piso, sí ya no hay necesidad de que siempre estén con el equipo de protección. Cuando ustedes vean, dicen, este es un paciente que tiene una enfermedad llamada influenza, no tengo que ponerme la máscara pues, todo el día. Voy a ponerme cuando esté a menos de 1 metro del paciente, porque a esa distancia me va a contagiar. Oye, este tiene tosferina, también, no hay necesidad de que esté con mi mascarilla todo el día, con mi respirador todo el día. Voy a ponerme cuando le voy a examinar. Los pediatras tenemos que estar siempre, ya ahora es costumbre, pues antes de la pandemia no usábamos nosotros para examinar a los pacientes mascarilla. Y a todos los niños el pediatra tiene que abrir la boca, porque si no le abre la boca la mamá dice que no lo hemos examinado. Entonces hay que verle la gargantilla, ¿no? Y no usábamos mascarilla. Y hacíamos nuestros cuadritos pues, de cuadros respiratorios, que era bueno porque también te inmuniza, ¿no? Desde que yo uso mascarilla, de verdad que no me enfermo. Hace bastante tiempo que no hago cuadro respiratorio. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que sí nos protege. Antes no, como no teníamos, ahora no sé, se nos ha quedado costumbre. Ahora atendemos a los pacientes con mascarilla. No podemos atender sin mascarilla, es un hábito. Y yo, como les digo, hay años que no me enfermo. Ahora 4 o 5 años que no me enfermo. Antes, yo me enfermaba cada cambio de estación, ya sabía que me iba a enfermar. ¿Por qué? Porque los virus, pues, ¿no? De los chiquitos. Entonces, eso es lo que tienen que recordar, que para que tengamos una infección por transmisión por gotas, tenemos que estar a menos de 1 metro de distancia. Por eso se llama esto transmisión también por contacto directo, ¿no? A menos de 1 metro. Y hay unos microbios, que son estos. Ahí está. ¿Esto qué es? Ya seguro reconocen, si han hecho el seminario. Tosferina, meningococo, influenza, adenovirus, neumococo, parotiditis. Esos microbios se transmiten por gotas. Todos esos microbios se transmiten por gotas. Entonces, si ustedes llega un paciente con meningococo, si no se han acercado a menos de 1 metro, no tengan miedo, o mejor dicho, no estén solicitando que les den quimioprofilaxis. Pero si han estado a menos de 1 metro, sí tienen que usar su quimioprofilaxis, porque existe la posibilidad de que se contagien y les dé meningitis por meningococo, y eso es grave, ¿no? Entonces, influenza, como yo les digo, SARS-CoV-2 también, ¿no? SARS-CoV-2 por gotitas fundamentalmente, parotiditis también, neumonía por neumococo, tosferina, adenovirus, eso se transmiten por gotitas de fluido. Luego tenemos la transmisión aérea aerógena, es aquella que usa como medio de transmisión el aire. Y ahí están algunas enfermedades que deben de tener cuidado. Dentro de esas está tuberculosis, la otra es sarampión y la otra es varicela, que se transmiten por vía aérea o aerógena. Entonces ahí si no van a decir,
Ah, no, voy a ponerme mi mascarilla cuando esté a menos de 1 metro. Cuando se trata de esa enfermedad, tienen que usar su mascarilla antes de entrar a su respirador, antes de entrar a la sala, tienen que ponerse su respirador, protección respiratoria. ¿Por qué? Porque estos microbios se transmiten por vía aérea o aerófoga. ¿Y por qué? Ahí está el sustento, ¿no? Porque tienen sus partículas son menos de 5 micras, 5 micras o menos, a diferencia de las enfermedades que se transmiten por gotículas que tienen más de 5 micras. Pues si es más de 5 micras son pesadas, por esto yo con esas enfermedades que se transmiten por gotículas, como son partículas pesadas, no van a movilizarse a más de 1 metro, por eso el concepto es mínimo 1 metro de distancia pero en tuberculosis, en sarampión, en varicela, eso no funciona. Si yo tuviese tuberculosis, todos estarían en riesgo. ¿Por qué? Porque es por transmisión aérea o aerófoga. Entonces mis bacilos estarían circulando por todo el salón. Obviamente los que están más cerca a mí recibirán mayor dosis, pero los que están en la parte posterior también. De ahí que el concepto, cuando esté enfrente a pacientes, dicen, oye, en esa sala hay pacientes con sarampión, no puedo entrar si no me pongo mi protección respiratoria en la puerta. Si me pongo dentro, ya no, tengo que ponerme antes de entrar. Tuberculosis, igualmente. Varicela, igualmente. Salvo que varicela estén vacunados o hayan tenido la enfermedad, pues no hay problema, ¿no? Entonces tengan en cuenta esas recomendaciones. Eso cuando están ya los pacientes hospitalizados y están catalogados qué patologías tienen. Cuando vayan al hospital 2 de mayo van a entrar pues a las salas de pacientes con tuberculosis, ahí tienen que ponerse su N95 antes de ingresar. Porque si ingresan y se ponen dentro, ya inhalaron todos los bacilos que están en el aire. Ya ese es el concepto. Igual en el tema de sarampión. Para eso sirve esto que vamos conversando, pues, ¿no? Para que ustedes, conociendo los mecanismos de transmisión, puedan protegerse. Ahí está, esto es sarampión, fase catarral. Acá tenemos varicela, las perlitas, y acá tenemos la famosa tuberculosis, pues, ¿no? Entonces, 3 patologías fundamentalmente están relacionadas con el mecanismo de transmisión aérea o aerófoga. Bien, entonces, frente a ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar medidas de prevención, y dentro de esas medidas de prevención está el concepto de aislamiento. Acá les he traído la historia, cómo ha evolucionado este concepto de las precauciones de aislamiento. En el 70 se usaron técnicas de aislamiento para uso en hospitales, ¿no? Luego, una segunda versión, y en el año 83 se dieron directrices sobre precauciones de aislamiento hospitalario y se habló de las precauciones universales. Y las precauciones universales se dio en el contexto de la aparición del VIH. Por lo tanto, estas precauciones universales estuvieron orientadas a prevenir la transmisión de enfermedades por sangre. Luego se dieron cuenta de que no solo así, pues uno se transmite, ¿no? Entonces apareció en el 87 ya, añadieron a estas precauciones universales el aislamiento de los fluidos corporales, o sea, no solamente sangre, sino los otros fluidos. Y luego ya surge la suma de las precauciones universales, que eran para sangre, con el aislamiento de fluidos corporales, da origen a las precauciones estándar, que debemos usar en toda circunstancia cuando enfrentamos pacientes. Esas son las famosas precauciones estándar, que es para ser utilizadas en todos los pacientes en todo momento. Cuando dicen todos los pacientes en todo momento, yo siempre les digo, teniendo en cuenta la perspectiva racional, ¿no? O sea, para eso conozco los mecanismos de transmisión. Conociendo los mecanismos de transmisión, voy a usar racionalmente estas medidas de prevención estándar. Y luego se incluyeron, aparte de las precauciones estándar, se incluyeron aquellas relacionadas con el mecanismo de transmisión.
transmisión aérea o aerófoga, transmisión por gotitas y transmisión por contacto. Entonces nos van dando pautas, dice, las precauciones universales son estas, pero si tú sabes de que la transmisión es por vía aérea, tienes que usar estas medidas. Si es por gotitas, estas otras. Si es por contacto, estas otras. Entonces, cuando ustedes están en la emergencia, lo más probable es que van a tener que usar precauciones estándar, porque no van a saber si los pacientes que llegan tienen una enfermedad que se transmite por vía aérea, se transmite por gotículas o se transmite por contacto. Entonces, emergencia, precauciones estándar. Ya cuando está en el piso, lo que yo les decía, para acá es tuberculosis, no, tengo que usar mi mascarilla antes de entrar, o sarampión. ¿Cuáles son los objetivos? Evidentemente, cortar la cadena esa que hemos visto, la cadena de transmisión, disminuir la incidencia de las infecciones, prevenir y controlar brotes institucionales, racionalizar el uso de recursos y mantener la calidad de atención. Esos son los objetivos de aplicación de las medidas de aislamiento. ¿Qué son las precauciones estándar? Ya repetimos, son aquellas que se utilizan en todas las circunstancias para todos los pacientes. ¿De qué consta? Consta de todo esto. Higiene de manos, uso de bata, uso de guantes, protección respiratoria, protección ocular, higiene respiratoria, práctica segura de inyección y práctica de prevención de las IAS por punción lumbar. Entonces, ustedes recuerdan que esto usamos cuando vino COVID, ¿no? Andábamos así, pues. Mejoró la higiene de manos, sí, se usaba bata, se usaba guantes, se usaba protección respiratoria, se usaba protección ocular. ¿Se acuerdan, no? Andábamos como astronautas. Incluso aparecieron esos, ¿cómo se llaman? Como unos buzos que se ponían, que era más incómodo y generaba más riesgo cuando uno se lo retiraba, ¿no? Entonces, a eso se refiere precauciones estándar, el uso simultáneo de todas estas, cuando en todos los pacientes infectados y no conocemos cuál es su mecanismo de transmisión. Asociado a ello, esto fue inicialmente, ¿no? Como medida, luego se aplicó el tema de la higiene respiratoria, la etiqueta de la tos, que saben cuál es, sí saben, esa pues, y que tienen que usarla, no tiran todos los días, tienen que hacer su etiqueta de la tos. Y esto no solamente es para nosotros, esto es para que instruyamos a nuestros, en el caso de los adultos, a los pacientes adultos, en el caso mío, a los papás de los pacientes. Porque a veces van, estornudan y están al costado de la cama del otro y les pasan el microbio para el otro lado. Luego, la práctica segura de inyección, ¿no? Que está orientada también a ver que le pongan de manera adecuada, el medicamento adecuado, en el lugar adecuado, con la técnica adecuada. Y luego, la práctica de prevención de las IAS por punción lumbar. En mi época, hacíamos pues la punción lumbar sin mascarilla, ¿no? Que bueno, yo como ya les he dicho, mi país era pues país del tercer mundo. Entonces llegaba el paciente, sospechábamos meningitis, usábamos aguja 21, dependiendo del niño 23 para hacerle, no había aguja de punción lumbar. Y nos lavábamos y bien pues la mano, ¿no? Nos poníamos los guantecitos estériles, desinfectábamos la zona y aplicábamos. Entonces, después surgió de que se identificó pacientes que desarrollaron, que les habían hecho punción lumbar, así como los estoy detallando, sin usar protección respiratoria, mascarilla, que desarrollaron una infección y cuando se hizo el correlato, el microbio aislado tenía relación con la flora nasofaríngea de quien había hecho la punción. Entonces, a partir de ello, se tiene que hacer ahora como una técnica séptica, pues, el tema de la punción lumbar. Yo le digo, mis épocas han sido, yo recuerdo ahora y ha sido pues bien complicado, ¿no? Porque así hacíamos. ¿Cuántas infecciones? De verdad que no lo sé. Ya esto nuevamente para recalcarles y reiterarles el tema de la higiene de manos, cómo se ha ido evolucionando el tema de la mortalidad. Cada uno dice, ¿por qué bajó la tasa de mortalidad? Porque estudiantes realizan o participan en las autopsias. O sea, se cortó las autopsias, ya no participaban los estudiantes y bajó la tasa de mortalidad que estaba elevada. Luego de ahí se reinician las autopsias, miren, y se incrementa
la tasa de mortalidad por infección puerperal. Entonces, culpables, nosotros, pues, ¿no? Luego, se inicia el lavado de manos. ¿Y cómo disminuye notablemente la tasa de mortalidad? En este periodo, incumplimiento del lavado de manos por estudiantes y médicos, por eso hay un incremento. Y acá, en este punto donde vemos un incremento, dice, Semmelweis abandona la clínica 1. No abandona, lo sacan al pobre, ¿no? Él fue reconocido, así como todas las historias que cuentan, cuando falleció, pues, ¿no? Porque él escribió un libro, y él les conocía el libro. Entonces, ese es el gran legado que nos ha dejado este señor, Semmelweis, con este estudio tan simple en un hospital de Viena, entre enero del 46 y julio del 49, año 46, ¿no? Donde él dijo, las manos son las que transmiten infección puerperal. Entonces hay que lavarnos las manos. Puso en la puerta de ingreso para los que venían de hacer sus autopsias de la morgue un lavatorio con una solución clorada para que se laven las manos. Y con eso logró reducir notablemente. Entonces, ¿para qué les pongo esto? Para que reflexionen y vean de que sí, pues nuestras manos juegan un rol importante en la presencia de las infecciones asociadas a la atención de salud y que la salvación sigue siendo la higiene de manos. Y ahí están las razones por las cuales tenemos que hacernos la higiene de manos o el lavado de manos para remover, mejor dicho, higiene de manos, ¿no? Mejor dicho, porque el lavado de manos suena un poco feo. Dice, para remover residuos visibles de las manos. Para eso tenemos que hacernos la higiene de manos. Para prevenir transferir bacterias de la casa al hospital. ¿Ah? Miren, por eso dice, usted cuando llegue a su hospital, antes de atender al paciente, lávese las manos. Pues. ¿Pero por qué? Porque puede transferir bacterias de la casa al hospital. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando lleguen a un hospital, ahora que van al hospital y van a examinar a un paciente, tienen que lavarse las manos antes de entrar a la atención del paciente. Luego, para prevenir y transferir bacterias, esta es otra cosa, pues no. Cuando se vayan también lávense las manos, porque pueden transferir bacterias del hospital a la casa. Entonces, cuando llego me lavo y cuando me voy también me lavo, para evitar transferir ya las bacterias del hospital a la casa. Y para prevenir infecciones que el paciente puede adquirir en el hospital, que esto es lo más trascendental, pues, ¿no? Lo más trascendental. Aunque también en estos aspectos, ¿no? Porque imagínense que ustedes se lleven una bacteria a la casa y luego el hermanito o el hijo sufra la consecuencia de esa bacteria hospitalaria. También tiene importancia trascendental. Entonces, por eso esas son las razones por las cuales tenemos que hacernos la higiene de manos. Esto es otro concepto que deben recordar también, porque, no, pero el profesor ha dicho de que cuando lleguemos nos lavamos, ya me lavé. No. Hay que recordar que hay una técnica que hay que mantenerla y que esa técnica la tenemos que aplicar en estos 5 momentos. 2 que son 2 momentos antes y 2 momentos después. Antes, ¿a qué me refiero? Antes del contacto con el paciente. Antes del contacto con el paciente, primer momento. Segundo momento, antes de una técnica aséptica. Ya les expliqué que es una técnica aséptica y en qué circunstancias se aplica, ¿cierto? Pero cuando voy a poner un catéter, cuando voy a intubar, ahí tengo que, segundo momento, técnica aséptica. Luego, tercer momento, después que se entra en contacto con fluidos. Entonces, ahí ustedes, lo que les va a tocar, va a decir, a ver, interno, cambie el tubo de drenaje. O le va a decir, interno, usted elimine y vea qué cantidad de orina hay en el paciente posoperado. En ese momento es el tercer momento, contacto con fluidos corporales. Cuarto momento, después del contacto con el paciente, lo he examinado, ¿no? Tengo que hacer la higiene de manos. Y el quinto momento, después que estoy en contacto con el mobiliario del paciente. ¿Qué es lo que ocurre? A veces va el médico con 2, 3 estudiantes, ya me he lavado, el profesor ha dicho que me tengo que lavar las manos, ya me he lavado las manos, pero mientras el profesor explica, el estudiante se ha apoyado en la mesa o en la cama del paciente. Entonces, si hizo eso, no vale lo que se lavó las manos. Tiene que lavarse de nuevo,
¿Por qué? Porque ha estado en contacto con el equipo del paciente. Y hemos visto que estar en contacto con el equipo del paciente existe el riesgo de que los microbios se adhieran a mis manos y las pueda transmitir a otro paciente. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esos 5 momentos. Y los 5 momentos tienen que cumplir rigurosamente estos 11 pasos de la higiene de manos con agua, ¿no? 11 pasos de la higiene con agua. Y es así, se ha estudiado esto. Yo estoy interesado en saber qué pasaría si reducimos el número de pasos. Si alguien está interesado, podemos hacer, de repente con 6 logro lo mismo. Porque yo he estado revisando, a mí me da vueltas algunas cosas y no encuentro evidencias para que sean 11. ¿Por qué no son 15? ¿Por qué no son 8? ¿Por qué no son 6? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí lo que sí es, demanda pues un poquito de costo, financiamiento, porque hay que hacerla. Este sería un estudio de intervención, ¿no? Entonces, porque tendríamos que hacer la medición antes de que se lave, contar el recuento de bacterias, luego ya lávate solamente con 6 y tú con 11, a ver qué pasa, ¿no? Con el mismo antiséptico, bueno, todas las medidas de control que significa un estudio de este tipo, ¿no? Para ver si con 6, con 8, como digo, eso me da vueltas porque yo no he encontrado por qué tiene que ser así, por qué tiene que ser así, no he encontrado el sustento de esto dice para que se eliminen de las uñas, ¿no? De las uñas, esto porque acá en este pliegue no llega a que hacer así. Y la otra, a veces las enfermeras quieren que ni siquiera se haga esto. Ya, claro, a mí en algún momento vinieron a supervisar y me dijeron, pero yo me lavé las manos y luego me las froté, pues no, al momento de hacer esto. Y me dijeron, no, pero ¿por qué? Usted una vez que ha hecho todo el proceso tiene que poner el agua así y así. Y un momentito, le dije, a ver, ¿qué dice? Vamos a revisar tu procedimiento, ¿qué dice el procedimiento acá? No, acá estoy frotándome las manos porque he hecho todo el procedimiento. Pero ellas, las enfermeras, querían que uno haga así y después te secas. Si haces así, te queda todo el jabón en la mano. Y luego se secan y lo que sí, esto pues no. También nos exigían con un papel, depende del papel, porque el papel delgadito hay que usar 2 o 3. Si el papel está gruesito, pues también depende de todas esas cosas, depende del proveedor, hay varias cosas. Si el papel es adecuado, con uno suficiente. Y son 11 pasos y tiene que durar entre 40 a 60 segundos. Pero fue curioso cuando vino la pandemia, ¿no? ¿Cuántos segundos tenemos que lavarnos, decían? ¿Se acuerdan o no? 2 minutos. 20 decían, ¿no? Entonces ya piden 20, que hay que hacer todo esto, y ahí sí ya me desconcerté más. Y ahí viene el otro tema, de que cuando hablamos de higiene de manos, siempre hemos hablado que hay 3 tipos de higiene de manos. Higiene social, higiene clínica, o lavado de manos social, lavado de manos clínica y lavado de manos quirúrgica. El social es que nos hacemos, pues, ¿no? ¿Cómo nos lavamos así? ¿O todos usan toda la técnica ustedes? La técnica, no se olviden en el hospital, eso sí, nada de lavado social, la técnica. ¿Cuánto tiempo con agua y jabón? 40, 60. La otra es de que nos lavamos las manos con agua y jabón cuando hay las manos se evidencia que están sucias o siento que están sucias. Tampoco es obligatorio de que se laven las manos cada paciente, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es esto de acá, en los siguientes. Allá esto de acá, no usen uñas postizas, porque ahí dicen que en las uñas postizas crece cándida. Entonces las damitas no vayan al hospital con sus uñitas postizas. Y hay que recortarse también ya las damas. Este ha sido su último ciclo para tener uñas larguitas y pintadas. Ya van a ir al hospital, ya se las tienen que despintar y se las tienen que recortar. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué? Porque dicen que en las uñas, bueno, dicen no, se acumulan los microorganismos. Y en las uñas estas de acá postizas se ha visto de que prolifera bastante cándida, dicen, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado. Y luego les decía, nos podemos lavar las manos con agua y jabón cuando están visiblemente sucias o cuando yo siento que ya me tengo que lavar las manos. Y si no, puedo usar un desinfectante. El alcohol gel es una buena sustancia que elimina a los microorganismos de la piel, sobre todo a la flora transitoria. Y acá necesitamos 20 a 30 segundos, pero para eso sí es importante de que en la cabecera de los pacientes haya pues en cada cabecera para facilitar. Cuando los hospitales son grandes, en cada cabecera, pero en un hospital de contra pequeño no hay que desplazarse mucho, entonces con uno, con dos se puede. Lo que hay que adquirir es el hábito de lavarnos las manos. Con agua y jabón, obligatorio cuando sentimos que están sucias, obligatorio, y después si no, con un desinfectante. ¿Cuántos también han dado una norma? Pues yo en verdad no he visto, pero ya norma de enfermedad dice, cada 5 veces te lava las manos, ¿verdad? Eso no está escrito. Lo que está escrito dice, si mis manos están visiblemente sucias, me lavo las manos, si no es con agua y jabón. Si no están visiblemente sucias, puedo usar el alcohol el alcohol gel. ¿Sí? Ahora, tiene también sus problemas, ¿no? Porque usar, por ejemplo, si ustedes se lavan, tienen 10 pacientes y se lavan en todos los momentos, en una visita se tenía que lavar yo unos 25 veces. A ver, lávense 25 veces con agua y jabón, van a ver cómo les queda la piel. Se va a producir daño, ¿no? Por eso que se dice, lávate con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias y después puedes usar esto que no produce gran problema. Guantes, ya, fue otra moda, pues, ¿no? Guantes, son cosas que ocurren, ¿no? Vino la pandemia, todo era guantes, y después quedó el vicio de que se lavaban los guantes. O sea, echaban alcohol gel al guante y examinaban al otro paciente. O sea, terrible, ¿no? Y miren lo que dice acá, el uso de guantes es frecuentemente una sensación inconsciente de falta de necesidad de esto. Como tengo guantes no me lavo, pero tengan cuidado, los guantes pueden transferir microbios de mi mano o pueden transferir microbios del paciente. ¿Por qué? Porque en el proceso de utilización se ha estudiado también eso, ¿no? Aparecen microlesiones que pueden hacer que los microbios atraviesen los guantes. Por eso que se dice, una vez que usted usó los guantes, al retirarse, lávese la mano, no dice ya no se lave, lávese las manos. Y acá sí es clave que siempre hay que utilizar cuando va a haber contacto con sangre, secreción, fluidos corporales, piel no intacta o mucosa del paciente, no en otras circunstancias. Ustedes van a examinar a un paciente con acarosis, pónganse sus guantes, pues, ¿no? Es así. Si quieren ver, a ver cómo está la lesión. Y si no, ya se mira nomás, porque una acarosis se diagnostica al ojo, no necesita palpar. Pero si van a estar en contacto con fluidos corporales, la piel no intacta, una herida o una mucosa del paciente, tienen que usar sus guantecitos. Obviamente retirar, hemos puesto así, después del contacto con cada paciente, ¿no? Eso es importante. Incluso, si ustedes examinan a un paciente que tiene una parte del cuerpo infectada y otra parte que no está infectada, una vez que examina la parte infectada, tienen que retirarse los guantes para examinarle la parte no infectada. Es así. Y acá hemos resaltado, no evita la necesidad de higiene de manos, previo y posterior al uso de los mismos. O sea, tengo que lavarme las manos antes de ponerme los guantes y después de ponerme los guantes. Cuando van a sacar muestras de sangre también usen guantes. Es incómodo, pero usen guantes, porque hay incluso el cuestionamiento que se dice que los guantes, porque en el país usamos guantes no estériles para sacar la sangre. Pero ya escuché en una charla de un médico español, dijo de que deberíamos usar guantes estériles, porque el riesgo de que haya infección asociada a la atención de salud está presente, ¿no? Incluso en ese hospital han creado un dispositivo para agarrar
el catéter y no estar en contacto con el paciente, ¿no? Entonces, pero hay que usar guantes. Cuando ustedes saquen gases arteriales, tienen que usar sus guantes. Eso es lo que van, y cuando estén rotando por laboratorio van a sacar sangre. Entonces ahí también usen sus guantecitos, ¿no? Por los riesgos. Esto es secuencia para ponerse el equipo de protección personal. Primero nos ponemos el mandilito. Eso también acuérdense. Esto no es para cirugía. Para cirugía es diferente. Esto es cuando voy a atender a un paciente que potencialmente existe el riesgo de que me transmita una enfermedad. No sé qué enfermedad tiene, entonces voy a usar las precauciones estándar y dentro de ellos, mandil. ¿Qué me pongo primero? El mandil. Luego, la mascarilla o el respirador, dependiendo del tipo de microbio. Luego me voy a poner los lentes o este protector facial y finalmente me voy a poner los guantes. Esa es la secuencia que para colocar. Esto entró de moda en pandemia, pues en pandemia todos tenían que saber. Y la forma de retirarse es primero los guantes, luego nos hacemos higiene de manos, primero los guantes y nos lavamos las manos. Al ponernos, lo último que nos poníamos son los guantes, ¿no? Y al retirarnos, lo primero que nos retiramos son los guantes. Luego nos retiramos la bata, luego el protector facial o las gafas, finalmente el respirador sin tocar la parte frontal. Claro, no voy a hacer para retirarme el respirador, la mascarilla, así, pues no, a eso se requiere, sin tocar la parte frontal. Y luego nos realizamos las manos. Y debemos tener cuidado al retirarnos para evitar contacto con la parte contaminada, ¿no? El mandil no me lo voy a quitar así, pues no, tengo que quitar por la parte interna, agarrando el mandil por la parte interna. Igual que la mascarilla, tengo que quitármela así, no me la voy a quitar así, si no me contamino. Y acá, para que repasen con tranquilidad, en qué circunstancias, procedimiento, dice, si no hay contacto no hago nada, si voy de mirón, no gaste ni agua, ni papel, ni jabón, no se hace nada. Dice, no hay contacto, no hay que hacer higiene, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si no voy a estar atendiendo al paciente, no hay necesidad de que yo esté andando con todo mi equipo de protección, que es lo que a veces ocurre. En el hospital están caminando, no están, y están con todo el equipo de protección. Si hay contacto con piel intacta o ropa no manchada, higiene de manos, lo fundamental. Si hay contacto con piel no intacta, mucosa, fluidos o secreciones, higiene de manos antes y después, guantes, sí, cambiarlos, eso es lo que yo les decía, entre pacientes y entre zona contaminada y no contaminada en el mismo paciente. Bata, no, salvo que voy a curar, porque hay riesgo de salpicadura. Entonces, cuando hay riesgo de salpicadura, tenemos que usar bata. Mascarilla no, porque como es transmisión por contacto, no voy a usar. Si hay secreciones respiratorias, lavado de manos antes y después, guantes sí, cambiarlos entre pacientes, lo mismo, bata sí, porque hay riesgo de salpicadura, y mascarilla porque hay riesgo de que me transmita el microbio. Punción lumbar, lo que les había dicho, higiene de manos antes y después, guantes sí, bata sí y mascarilla sí. Ya habíamos hablado de esto y ahora vamos a hablar, ya hablamos de las precauciones estándar, vamos a hablar de las medidas de prevención por el mecanismo de transmisión. Entonces, hay precauciones por contacto. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad cuya transmisión es por contacto, entonces lo que voy a hacer es ubicar al paciente en una habitación privada o en una corte. Ejemplo, dice, tiene una herida infectada después que le hicieron una apendicectomía. Y tiene una infección por una pseudomona. A esa se va a transmitir por contacto. Entonces, en esa circunstancia, ¿qué hago con el paciente? Lo voy a ubicar en una habitación privada. Eso es complicado en el país, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aislamiento por cohorte. ¿Qué significa aislamiento por cohorte? Que todos los pacientes que tienen infección de herida operatoria se ponen en la misma habitación. A veces eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer, lo ponemos, obviamente con pacientes quirúrgicos, pero lo ubicamos en un lugar para que la enfermera, el personal médico, tome las precauciones estrictas y no transmita a los demás.
A veces hacemos eso. Pero lo ideal es esto, ¿eh? Habitación privada o aislamiento por corte. Luego las medidas, guantes y lavado de manos, batas. El transporte del paciente, miren, no es que lo puedo, a veces tiene su herida, está con su pseudomonas y dice, ay no, pobrecito, hay que sacarlo a pasear, el niñito no sale, porque a veces tiene su herida y está supurando, pues no, pero no está grave. Entonces, eso no se puede hacer, hay que limitar el movimiento del paciente. Equipo del paciente, uso de equipo no crítico exclusivo, ¿sí? Y si el uso es común, limpiar y desinfectar meticulosamente con alcohol, ¿no? Dice, tengo pacientes con este problema, y este está infectado, no tengo que usar. Y tengo un solo estetoscopio, tengo que desinfectar de manera meticulosa. ¿Con qué? Con alcohol. Transmisión por gotículas. Miren, esto tiene que relacionar así, tiene que hacer este tipo de conexión. Cuando dice transmisión por gotículas, tiene que recordar qué microbios se transmiten por gotículas. Entonces, cuando se le dice, este paciente tiene tosferina, ya, esta es una enfermedad que se transmite por gotículas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí está. Habitación individual o por corte. No requiere manejo especial del aire y la ventilación. No estén exigiendo, tiene que haber a este paciente con tosferina, lo tengo que poner en una habitación donde haya presión negativa y el cambio tiene que ser entre 6 a 12 cambios de aire. No exijan eso, porque no es necesario para enfermedades que se transmiten por gotículas. Por eso tienen que hacer ese correlato entre qué enfermedades se transmiten por gotículas y qué medidas de prevención se deben de aplicar para este mecanismo de transmisión. Esto, lo que yo les decía, miren, ahí cobra importancia conocer a qué distancia se transmite esta enfermedad. Entonces, si yo tengo un paciente con tosferina, tengo un paciente con influenza, y no tengo para aislarlos por corte, mínimamente deben de estar mínimamente a menos, no deben estar a menos de 1 metro, deben estar a más de 1 metro de distancia. Por eso que en los hospitales se pide, porque la distancia entre cama y cama debe ser mínimo de 1 metro, ¿no? O sea, no deben estar a menos, mejor dicho, no deben estar a menos de 1 metro. La distancia debe ser mínimo 1 metro, si es más, mejor. ¿Cuándo voy a usar la mascarilla? Lo que ya les había comentado. No voy a ir, si no voy a estar a menos de 1 metro del paciente, no hay problema, no me va a contagiar. Y el transporte, sí, limitar el movimiento y transporte de los pacientes de su habitación para cosas esenciales y usar una mascarilla. Y miren el concepto que le estamos poniendo acá, ¿no? Mascarilla, que es diferente cuando por vía aerógena. Cuando es tuberculosis, mascarilla no sirve, jóvenes. No estoy con mi mascarilla, profesor. No. Ahí tienen que usar N95. N95. No KN95, N95. Y ahí está, idealmente, habitación individual. Que tenga presión negativa de aire, 6 a 12 cambios de aire por hora y descartar directamente el aire al exterior o usar un filtro de alta eficiencia, un filtro EPA. Y si no, hacia la parte exterior, no pasa nada. Mantener, miren lo que dice acá, la puerta de la habitación cerrada y el paciente dentro de la habitación. No se va a pasear, no puede caminar el paciente con tuberculosis, así, ya que se vaya a pasear. No. Esto también es grave, ¿no? A veces tenemos en las salas, en ninguna sala debería haber, hay sistemas de aire acondicionado, porque eso genera turbulencia. Y aquellas enfermedades que se transmiten, que requiero que esté a 1 metro, ya no van a requerir que esté a 1 metro, porque va a ser turbulencia y todos los microbios se van a distribuir de manera uniforme en toda la sala. ¿Sí? Entonces, esto también tengan en cuenta. A veces en los consultorios ponen pues aire acondicionado, ¿no? Yo particularmente abro la puerta y el ingeniero o los responsables dice, pero doctor, se va a malograr el equipo. Entonces yo le digo, ¿pero qué quieres? ¿Que me enferme yo o que tú escoges, pues, no? Entonces yo voy a escoger de que no me voy a enfermar, porque eso ocurre, han ocurrido, a veces elegimos la comodidad a la seguridad, y ha ocurrido personas que se han infectado con tuberculosis porque han cerrado su consultorio muy bonito, han puesto su aire acondicionado y se han infectado. Y cuando se hace la investigación epidemiológica, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, siempre hay que
priorizar la seguridad sobre la comodidad. Protección respiratoria, miren lo que dice, usar protección respiratoria antes de ingresar a la habitación. Entonces, en todas aquellas enfermedades cuya transmisión es por vía aérea o aerógena, tenemos que ponernos el equipo de protección respiratoria antes de ingresar a la sala. Si ingresan sin ponerse, ya fueron, pues, ¿no? A veces también cuando ocurre así, pues ya, varicela, por ejemplo, a veces hay personal que no ha tenido vacuna o no ha tenido la enfermedad y no hay quien entre. Pues si tienen varicela y ustedes han tenido, no pasa nada, pues. Sí. Está bien. Estos muchachos. Entonces, en esas circunstancias, si tiene que ingresar de todas maneras la persona, tiene que usar su equipo de protección respiratoria. Eso ocurre así. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, hay una enfermera que dice que no se ha vacunado, o un médico, ya entonces que entre la otra enfermera, que sí está vacunado, que ha tenido la enfermedad, donde está este paciente y cambiamos al otro lado. Pero a veces no hay esa opción, entonces tiene que entrar, pero teniendo en cuenta su protección respiratoria. Y acá está lo que yo les digo, las personas inmunes, por enfermedad o por vacuna, no tienen problema, pues, ¿no? Pueden ingresar sin mayor dificultad. Porque a veces eso ocurre, ¿no? Yo, ahora ya uso como digo, la mascarilla ya se ha vuelto un aditamento de uno. Va a la parte asistencial, se pone. Antes de la pandemia, no. Yo iba a los servicios y sin mascarilla. Y me reclamaban las enfermeras, me decían, doctor, usted de epidemiología y cómo viene sin mascarilla. Entonces tenía que explicarle. Dice, ¿qué paciente es este? ¿Qué tiene este paciente? Ah, doctor, este paciente tiene sincicial respiratoria. ¿Este que tiene? Influenza. ¿Sabes cómo se transmite? Ya tenía que hacerle capacitación. Y ahí se quedaban tranquilas. Porque si también decían, no, que yo soy de epidemiología, no está bien así, ¿no? No tiene que explicar. Y si uno indica que hay que usar, todos tenemos que usar, porque yo siempre digo, se predica con el ejemplo, no con la imposición. Transporte del paciente, limitar el transporte y la movilización de los pacientes, si es necesario, hay que colocarle su mascarilla. Entonces, miren el concepto. Yo les he dicho, ustedes o nosotros, cuando se trata de enfermedades que se transmiten por vía aerógena, tenemos que usar el equipo de protección respiratoria, tiene que ser N95. Cuando el paciente va a salir, porque tiene que tomarse su radiografía, su tomografía, y se trata de este tipo de enfermedades, le pongo mascarilla. ¿Por qué? Porque yo no quiero que él no se infecte, lo que yo quiero es que él no infecte. Y si yo le pongo la mascarilla, lo que voy a hacer es de que cuando todo se estornude se quede ahí, pues. Entonces eso también, porque a veces vemos que al paciente le han puesto el N95 y el médico está con mascarilla. Esto también es importante, restringir el horario para visitantes sin exposición previa, niños y embarazadas, e implementar las medidas de protección que se aplican con el personal. Entonces ya van viendo de que si se trata de enfermedades que son transmitidas por vía aérea o aerógena, tiene que haber una área de aislamiento. A veces ocurre, vemos de que en algunos sitios, las emergencias de adultos sobre todo, ¿no? Llega un paciente y uno llega y dice, y hay un biomo, y dice, ¿qué? No, es que hay un paciente con tuberculosis. ¿No? Ya saben ustedes que el biomo no protege nada, usa su respirador N95. Por lo tanto, como yo les decía, si no hay aislamiento, no se puede recibir. En mi hospital no pueden ingresar pacientes que tienen tuberculosis, por ejemplo, pacientes que tienen sospechas de sarampión, no pueden ingresar porque no tenemos aislamiento. Si hacemos eso, exponemos a los trabajadores y exponemos a los pacientes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace profesor o doctor? ¿Qué hace ahí? Lo que hacemos es transferimos al paciente. Hacemos el diagnóstico y si una vez que se solucionó el cuadro que lo descompensó, también les damos de alta para tratamiento en la casa. Bien, ahora llegamos a los riesgos en el ámbito hospitalario y hay una serie de riesgos que van a estar expuestos ustedes. Riesgos físicos, como el ruido. En la UCI, por ejemplo, el ruido es un riesgo físico. Hablando de la parte asistencial, ¿no? En la parte no asistencial, los
trabajadores de servicios generales, ellos están expuestos al ruido también, porque taladran, hacen actividades que generan ruido. Pero en el ámbito de la atención que van a dar ustedes, la UCI, ruido. Químicos en laboratorio fundamentalmente. Riesgos ergonómicos, todos estamos sometidos a riesgos ergonómicos porque no hay sillas adecuadas en los establecimientos de salud. Y la otra es de que cuando sean internos, les van a ver, señorita, vamos a ver. Cuando estén en el ámbito hospitalario, ahí le van a decir, vamos a cargar a un paciente de 100 kilos. Entonces la enfermera va a ver hacia alrededor, ahí está el interno. Y al interno, usted agarre la cabeza, para allá, yo voy a cargar de los pies. Entonces ahí, por ejemplo, hay un riesgo ergonómico por la carga que uno hace y por la posición que adquiere, ¿no? Después tenemos los riesgos psicosociales, que también es un riesgo importante ahora, sino que no lo enfrentamos, porque cuando se hacen las actividades para intervenir sobre los riesgos psicosociales, los primeros que no quieren ir somos nosotros los médicos. Sí, estoy loco, no, yo estoy bien. Los que van son las enfermeras y los técnicos. Pero nosotros poquísimos, ¿no? Y estos riesgos psicosociales afectan la salud mental del trabajador y que incluso son elementos que condicionan las malas relaciones interpersonales. Cuando llega a un servicio y dice buenos días, nadie le saluda, nadie le contesta. O entre los trabajadores tienen diferencias, pues, ¿no? Entonces, producto de los riesgos psicosociales. Y esto es lo que más les preocupa. Y a todos nos preocupan los famosos riesgos biológicos, pues, ¿no? Ay, me pinché, ahora me dará hepatitis, me dará VIH, tendré hepatitis C, eso es lo que nos preocupa. Hay una serie de estudios que han demostrado de que tenemos riesgo por trabajar en una institución de salud, ¿no? Estamos expuestos pues a una serie de agentes infecciosos por los cuales podemos contagiarnos. Y acá nos muestran unos datos en relación a los accidentes o a las personas que trabajan, ¿no? Miren la cantidad de personas que trabajan en Estados Unidos en el sector salud, y de esas más o menos hay entre 600.000 y 800.000 lesiones por accidentes punzocortantes. Y esto de acá también, casi el 50% no son reportadas. Acá en el país ocurre lo mismo. No quiere el estudiante, el residente, el médico no quiere reportar porque no sé qué idea, creo que la idea es de la culpabilidad, pero no, un accidente le ocurre a cualquiera, ¿no? Entonces, lo importante es de que reportemos, no para que tengamos la información epidemiológica, sino para que se tomen las acciones. Esa es la finalidad. Entonces, se reportan. Epidemiología lo que hace es la investigación epidemiológica del caso, para ver si la fuente tiene factores de riesgo para transmitir A o B enfermedad. Y luego hacemos evaluación del laboratorio de la fuente y del paciente y del afectado. Y luego se les hace el seguimiento. Para eso es que se requiere que reporten. Acá, para que vean el riesgo de transmisión, este es un estudio y que nos muestran el número de procedimientos observados, el número de procedimientos con más de un contacto con sangre y el porcentaje con riesgo de injuria, ¿no? Y diferentes estudios para demostrar ¿qué les quiero demostrar con esto? De que lo que existe, estamos expuestos a sufrir accidentes punzocortantes. Y si estamos expuestos a sufrir accidentes punzocortantes, existe probabilidad de que tengamos pues una infección. Si el paciente tiene hepatitis, miren, las posibilidades dependiendo de la serología que tenga, ¿no? Si es antígeno positivo, antígeno de superficie positivo y antígeno HB negativo, miren, 1 a 6% de los que sufrieron el accidente punzocortante van a tener hepatitis clínica. Afortunadamente, entiendo, todos están vacunados contra hepatitis, sus 3 dosis. Si no, tienen la oportunidad todavía.
¿Por qué? Porque ustedes van a empezar en el centro de salud todavía en el mes de ¿qué? ¿Qué mes van a empezar? Enero, febrero, marzo, ¿no? Marzo. Entonces tienen todavía el tiempo para completar su esquema de vacunación, sus 3 dosis. Entonces vacúnense. El riesgo de contraer hepatitis C, 1.8. Y VIH, si hay exposición percutánea, es 0.3 y si es exposición de mucosa, 0.09. O sea, si me pincho, 0.3. Si me salpica en el ojo o en la mucosa, 0.09. Ahora, a veces dice, pero es poquito. Yo les haría la siguiente pregunta. Si ustedes sufren un accidente punzocortante con un paciente de código blanco, ¿se jugarían el riesgo de que ese poquito tengan de riesgo? ¿O se someterían a profilaxis? Profilaxis, pues, profesor. Entonces ahí viene el concepto de que hay que reportar.